franquismo es una etapa que comprende los años 1939, con el fin de la Guerra Civil, hasta 1975, con la muerte de Franco. En esta etapa, la educación trata de dar respuesta al contexto de esta época, reproduciendo los valores de la nueva España franquista. Para tratar de investigar y entender la educación durante este periodo, se realizarán una serie de entrevistas. Me llamo Adolfo y nací en el año 1967, el 2 de enero. Nací en Utiel, pero realmente todas mis vivencias y todo mi tiempo y mi infancia, el colegio, todas mis actividades las he realizado en Onteniente, que es donde tengo muchísimos amigos, donde pasé 18 años antes de empezar la carrera, que ya nos desplazamos toda la familia y nos vinimos a Valencia, porque a mi padre también le dieron plaza en ese momento ya en Valencia capital, y nos vinimos todos cuando yo tenía 18 años. Tengo una hermana mayor, 4 años más mayor que yo, y un hermano 4 años más pequeño. Antes la escolarización no era tan temprana como es ahora. Antes lo que llamábamos los 2 cursos de párvulos, que son los de 4 y 5 años, era lo máximo. Que los 3 primeros años normalmente guarderías había, pero muy pocas. No estaba arraigado socialmente como ahora mismo, que prácticamente con un año, con 2 años empiezan con las guarderías, porque la sociedad pues ha cambiado. Normalmente ya trabajan el padre y la madre, entonces en ese momento pues el esquema familiar tradicional era pues que el padre trabajaba y la madre estaba en casa, con lo cual los hijos hasta los 4 años no iban al colegio. En los párvulos, la parroquia donde me asignaron, la parroquia de San José, en ese momento pues no éramos muchos alumnos. Yo no recuerdo que fuéramos más de 1 o 2 clases, y durante la EGB siempre hemos sido una clase por curso, o sea que entrábamos 48 alumnos y nos metían a todos en la misma clase, y ahí estábamos todos. Durante los párvulos pues las clases las impartían unas monjas, de las cuales tengo muy buen recuerdo, porque fueron las que me enseñaron a leer, las que me enseñaron a sumar, a restar. Y recuerdo perfectamente una bronca que tuve con una de las monjas, porque yo aprendí a leer relativamente rápido. Insistía en que yo tenía que cambiarme de curso y ir con los mayores, porque yo me sentía demasiado mayor para estar con mis compañeros. Y me acuerdo una burrera que cogí llorando con la monja que me cambiara de curso, que yo quería el libro de los mayores y quería el libro de los mayores, y ahí me quedé. La educación durante los años de párvulos pues era una educación pues muy general, no había unas asignaturas claras, dependías fundamentalmente de un maestro principal, aunque alguna actividad concreta la podías hacer con alguien, pero había un maestro principal. Durante los párvulos era Sor Aurora, que fue la persona que estuvo conmigo 2 años, que fue maravillosa. En cambio, cuando vas a primero de GB, el esquema es parecido en cuanto que tienes un solo profesor. Me acuerdo de todos los profesores: en primero don José, en segundo don Manuel, en tercero don Jorge, todos eran don, luego don Gregorio, pero era un poquito más disciplinado, es decir, tú tenías un calendario por asignaturas desde primero. En primero ya tenías pues matemáticas, tenías lenguas, tenías sociales, y en segundo, en tercero, en cuarto ibas poniendo asignaturas. Nuestros colegios eran masculinos, o sea, aunque la parroquia de Santa María, que es donde yo estudié la EGB, tenía la parroquia para chicos, que era la de Santa María, y luego tenía la misma parroquia otro colegio para chicas. De hecho, había algunas misas que aunque teníamos nuestra capilla, pero había algunas que se hacían donde acudíamos las 2 parroquias, y en ese momento nos sentaban dentro de la iglesia nos sentaban a la derecha a los chicos y a la izquierda a las chicas. Teníamos aproximadamente muy parecidas a las que tienen ahora mismo.
Teníamos educación física, teníamos religión, teníamos artes plásticas, teníamos ciencias sociales, teníamos matemáticas, lengua. A partir de sexto teníamos idioma. El idioma fundamental que se daba era francés. Entonces, aunque sí que se incluía el aprendizaje de un idioma, era francés. Y aunque era una zona valenciano parlante, un teniente es una zona valenciano parlante, nosotros todas las clases eran en castellano. Todas, independientemente de que con el profesor hablaras luego en valenciano en el recreo. El valenciano no llegamos a tener clases de valenciano, en mi caso, hasta que llegué al instituto. Allí en tercero de BUP, creo que fue cuando di mi primera clase de valenciano. Me faltará naturaleza, porque siempre estábamos ahí entre 8 o 9 asignaturas aproximadamente. También es verdad que, por ejemplo, en los dos, tanto en párvulos como en EGB, eran parroquias, eran colegios religiosos y teníamos nuestras clases de religión, que en algunos casos las daba el cura de la parroquia, en muchos de los casos. Siempre parecía como una asignatura llevadera, quiero decir, nunca recuerdo que en ningún momento trataran de convencernos. Ya íbamos todos bastante convencidos, quiero decir, estábamos todos bautizados, nadie se planteaba que hubiera otras cosas diferentes y otras posturas diferentes. Había que aprenderse el catecismo, pues te lo aprendías, el Padre Nuestro te lo aprendías, aprobabas esa asignatura y funcionabas. Muchas de las cosas que ahora se generan, debates, etcétera, 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 en ese momento no existía debate. Es que nadie se planteaba que porque había un retrato de Franco o un crucifijo en un aula. Es que era como tenía que ser, como funcionaban las cosas y funcionaban así. Los exámenes siempre han existido, siempre el tipo de enseñanza ha sido de acumulación. Tenías que adquirir unos conocimientos, tenías que llegar a un punto donde tenías que demostrar que habías adquirido esos conocimientos y siempre ha sido un esquema muy parecido para todas las asignaturas. Se daban, el uso de la pizarra era hiper necesario. Todos los profesores daban su explicación en la pizarra. En ese momento no había prácticamente ni fotocopias. Aprendimos a hacer, algunos lo llamábamos el ciclostil, con una gelatina, que cuando necesitábamos hacer alguna fotocopia no existían fotocopias. Teníamos el libro, la pizarra y las libretas de apuntes. Los profesores daban su explicación, tú tratabas de adquirir esos conocimientos y enseguida había un examen que te filtraba. ¿Los has adquirido o no los has adquirido? Una de las características que yo he visto un poquito ya, primero como alumno y luego como padre, cuando he visto los libros que mis hijos estudiaban, nosotros no cambiábamos tanto de libros. Es decir, el libro tus hermanos lo podían heredar. Yo he heredado libros de mi hermana en muchísimas ocasiones y mi hermano ha heredado libros míos en muchísimas ocasiones, con lo cual no había tanta variabilidad. Han cambiado un poco criterios, los deberes creo que ahora se hacen de otra forma, con otras perspectivas. Nosotros, por supuesto que teníamos deberes, por supuesto que teníamos castigos. Los castigos de antes eran muy duros en algunos casos. Azotes, había bofetones, había reglazos. La realidad es que en ese momento se funcionaba de otra forma. Teníamos un respeto brutal a los mayores. Sí que hubo un caso de abuso por parte de un profesor disciplinario muy grave, porque ya le pegó un puñetazo a un alumno, lo tumbó y lo hizo sangrar de forma. Entonces ya ahí sí que recuerdo que sí que se armó revuelo, el padre vino y sí que tuvieron un poco más que palabra. Ya estudiaba, ya no, eso sabíamos que había existido y nuestros profesores nos ponían ejemplos. Incluso en alguna ocasión nos contaban anécdotas anécdotas de que mi padre, por ejemplo, sí que cantaban en algunas ocasiones. Nosotros hemos cantado alguna cosa. En alguna ocasión pues nos hablaban del carasol y el tema de sentarnos a todos en el aula de usos múltiples o en el pequeño teatrito que teníamos y darnos explicaciones así que ellos consideraban tematizadas, pues era habitual. Y recuerdo en algunas ocasiones que nos decían, pues no salgáis porque parece que ha habido una manifestación, o sea, como unos comunistas que se habían atrevido ahí en el pueblo y que los grises estaban yendo con la porra por ellos y los estaban apaleando y nos dejaban allí a todos en el colegio para que nos... Traemos aquí algunas imágenes de nuestra cruzada contra el comunismo
que hablan por sí solas del sacrificio que tuvieron que hacer los españoles bajo la jefatura de Franco para conseguir la paz. Pero todo como muy de perfil, o sea, éramos niños y no teníamos un conocimiento tan directo de la posguerra. Todos tenían familiares que lo habían pasado mal, que habían muerto de todos los bandos, y eso lo conocíamos, pero nosotros estábamos inmersos en nuestros problemas domésticos de niños y no había yo creo que ya se había superado mucho. Ahora yo creo que las actividades escolares de los hijos de ahora son casi infinitas. Es decir, los hijos de ahora hacen natación, hacen judo, hacen inglés. En ese momento no había tanto. Pasabas mucho tiempo en la calle, es decir, tú hacíamos muchas horas de colegio, muchas horas, porque entrabas de 9 a 2 y de 4 a 6 o de 4 a 7 todos los días. O sea, eran muchas horas de colegio. Entonces, cuando salías a las 7 del colegio, yo, por ejemplo, pues daba clases de piano, daba clases de guitarra, daba clases de solfeo, yo tenía muchas actividades extraescolares, pero yo era un poquito, creo, una excepción. En general, mis compañeros no hacían tantas actividades. Era terminar las clases, aguantar un poco en la calle jugando con los amigos hasta llegar la hora de cenar, te ibas a cenar a casa y a las 9 todo el mundo en su casa. El bachillerato en ese momento yo creo que sí que es un poco más parecido al bachillerato que yo he visto con mis hijos. No me ha parecido, pues han cambiado bastantes cosas en profundidad de los temas, en los alcances académicos, en los objetivos, se han mezclado muchas cosas, pero bueno, se puede decir que con otra estructura, porque antes eran 3 años más 1, eran 3 de BUP y 1 de COP, ahora creo que son 2 y 2. El tema de la selectividad siempre ha sido un tema complicado, porque la selectividad, tú podías tener 4 años muy buenos, pero una selectividad mala, y eso yo creo que se mantiene. Quiero decir que esas crisis un poco de que ya desde el bachillerato se supone que ya tengo que ir formando tomando una decisión de qué es lo que voy a estudiar y qué es lo que voy a hacer el resto de mi vida, pues esas preocupaciones las habéis vivido vosotros, las vivíamos nosotros, más o menos con la misma intensidad. Me diuen Teresa Llorens Mañes. Nasquí en Casinos, el dia 17 de març de l'any 1944. Vivim en Casinos en els meus pares i som 3 germans, 2 xiques i un xic. L'escola eren planta baixa i primer piso. Els xics anaven en la primera planta i les xiques en el primer piso. I anaven una mestra que li diuen Doña Maria Pans Millán. Era sempre la mateixa mestra per tots xicotets i totes les edats. La mateixa mestra. Les més majors, quan ella tenia que fer alguna cosa, mos manava a que cuidàrem els xicotets, que els xicotets estaven en banquets, sentats tots juntets. I nosaltres, un poc més majoretes, eren pupitres de 2. Primer mos feien escriure el llapis i entonces encara no hi havia bolígrafos. I teníem uns tinterets en el mateix pupitre i en plumins escrivíem en tinta. Segons l'edat, anàvem pujant de pupitres i te ficaven o més davant o més darrere, la que més sabia estava més davant i els que menys sabien estaven més darrere. Llavors cada una agarrava el que li agradava, o bordar, o fer bolillos, o fer ganxí. Jo te feia de tot. Jo igual bordava, que feia punt de creu, que feu bolillos, el que no feu un punt de ganxo. Això no ho he après mai. I ja, quan ja eixies d'escola, si és que tenies que seguir estudiant, ja tenies que anar fora, a València, i ja els pares no tenien i no podien seguir. Ja seguien els que podien, que tenien més diners. És que me n'ania a València a viure en una tia meua, la que m'ensenyara un ofici, i me fiqué a dependre de modista. Unes classes particulars, una mestra que eren 4 xiques. I ja quan ja aprenguia a cosir, entonces sí que ania a una acadèmia a dependre el porter. Això ja era acadèmia, pagant. La mestra que anava no anava pagant, era gratuït. Li ajudaves a ella, tot el que cosies era d'ella, entonces
no pagaves i ella tampoc te pagava tu. On anava ja a l'acadèmia sí, allà era pagant. Con las experiencias de los sujetos entrevistados podemos darnos cuenta de las principales características educativas de la etapa franquista, un sistema educativo que sigue la Ley Moyano, pero con modificaciones de la Ley 1945, estableciendo la siguiente estructura: escuelas maternales, párvulos, periodo de enseñanza elemental, periodo de perfeccionamiento y periodo de iniciación profesional. Por último, el bachillerato. En primer lugar, en la escuela la educación se impartía a niños y niñas por separado. No se daba una coeducación, como nos han informado los entrevistados, como podemos ver en las siguientes imágenes. Por tanto, podemos establecer una diferencia entre la educación de la mujer y la del hombre, ya que han recibido diferentes asignaturas. Pues a las mujeres se les educaba para el ámbito privado, recibiendo formación acerca del hogar con la asignatura de labores. Mientras que a los hombres no se les impartía este tipo de asignaturas, ya que se concebía que ellos debían estar formados para un futuro laboral, un ámbito público, recordándonos así al Código de Moralidad burgués que se estableció en el siglo XIX. En segundo lugar, generalmente, la metodología era tradicional basada en el conductismo, ya que el profesor era quien adquiría el rol autoritario y los estudiantes eran receptores y reproductores, contando con los manuales escolares como principal recurso, como nos contaban los entrevistados. Por tanto, podemos relacionarlo con el enfoque epistemológico, basado en el positivismo e historicismo, ya que el conocimiento se presentaba como verdad absoluta e incuestionable. Aunque en los cuestionarios de 1953 se mencionaba una metodología activa donde el alumnado era el protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de los aspectos que podemos destacar también es la formación y creación de la identidad, ya que hemos visto presente la asignatura Formación del Espíritu Nacional, aunque Adolfo Rodríguez en su testimonio no la menciona, puesto que hubo ciertos cambios ya que nos encontrábamos a finales del franquismo. Además, la religión tenía importancia en la escuela, ya que predominaba la doctrina cristiana, y a lo largo de las entrevistas hemos podido comprobar cómo en la educación franquista era una asignatura muy importante. Con este material facilitado por los entrevistados, podemos ver cómo la lectura y escritura del Evangelio era una tradición importante. En definitiva, el franquismo utilizó a la educación para promover los valores de la España franquista y, a través del presente, podemos estudiar y conocer el pasado, analizando la historia, en este caso, con textos visibles y a través de fuentes orales y escritas.